Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de la cesación tabáquica. Contamos para ello, por un lado, con el doctor Germán Peces Barba, que es jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz. Hola, doctor. Hola, buenos días. Un placer. Y por otro lado, contamos con el doctor Antonio Sierra, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Es también exdirector general de Salud Pública en Canarias y es miembro del grupo COVID del grupo de expertos del gobierno canario. Como digo, vamos a hablar de tabaco porque el 22% de la población en España afirma fumar a diario, el 2% es fumador ocasional y casi el 25% se declara exfumador. En el mundo el tabaco manda a la mitad de las personas que lo consumen y vienen a ser más o menos 8 millones de personas. 5 enfermedades están directamente relacionadas con el consumo del tabaco y su tratamiento cuesta un poco más de 7.500 millones de euros al sistema sanitario español. Por eso queríamos preguntar inicialmente a los dos cuáles son las alternativas de las que disponen los fumadores para dejar el hábito tabáquico. Preguntar si estas alternativas además son eficaces en la cesación tabáquica. Empezamos, si quiere, por el doctor Antonio Sierra. Bueno, yo lo primero que quería es, bueno, sobre la base de lo que has dicho, es en España la estimación, que es una estimación precisa porque conocemos el riesgo relativo y el riesgo atribuible, cita en 52.000 muertos al año. Era la primera causa evitable, aislada, de mortalidad superada en este último año por el problema que tenemos. Evidentemente yo creo que todos coincidimos, el problema está en el cigarrillo de combustión. Hay otras alternativas de uso del tabaco que tienen una reducción del daño y que no son objeto de consideración. Esos datos que ha dado, que son de la Encuesta Nacional de Salud, los de edades que se publicaron hace poco, que se acoge a mayores de 18 años, lo que inquietan es que en el 97 la cifra de fumadores en el 97 mayores era del 34% de la población y en el 2020 el 32%. Quiero decir que tenemos un problema básico de deshabituación tabáquica muy fuerte, que es la primera causa aislada, salvo el problema del coronavirus, y que impacta en muchas más enfermedades. Precisamente los británicos, a los que tendremos que aludir, el Royal College of Physicians, hizo el primer estudio a partir del 51 que puso en evidencia el enorme impacto que tiene en la morbimortalidad de muchas enfermedades el cigarrillo de combustión. Y que ahora son los que plantean, junto con las técnicas de deshabituación tabáquica, que tienen el componente de reemplazamiento de la nicotina y el componente psicológico, alternativas cuando éstas fracasan. Y ahí es donde tendremos que debatir, dialogar, sobre todo dialogar, porque en el fondo yo creo que tanto el doctor Peces Barba como neumólogo, especialidad con la que tengo mucha relación por mi condición de microbiólogo, nuestro objetivo es que se deje de fumar. Y luego ya veremos qué alternativas hay sobre la mesa, sobre las que yo, como digo, no tengo opinión. Yo el conocimiento científico, y me alegro de estar con un experto, porque seguro que coincidiríamos en más que en menos cosas. Por mi parte, como apertura, y luego entraremos. Pues gracias, Antonio, por tus comentarios. Efectivamente, estamos ante un problema sociosanitario de primera magnitud. El tabaquismo, las muertes que produce al año, muertes evitables todas ellas, si no se hubiera fumado. Y estamos viendo también cómo los mecanismos que vamos introduciendo sociales
para dejar de fumar, sociales, médicos, farmacológicos, etcétera, globales, que todo esto es un complejo asistencial no solamente médico, pues estamos teniendo unos éxitos parciales. Parciales, diría yo, porque ha sido muy irregular el nivel de presión mediático que se hace desde los organismos, desde la administración. Es muy importante tener siempre el nivel alto desde el punto de vista de la administración con las comunicaciones permanentes acerca de la necesidad de dejar de fumar. Hubo una buena evolución inicial cuando se implantó la ley del tabaco, antitabaco, con una buena respuesta inicial que hemos visto que hemos perdido, ese tirón lo hemos perdido, y es una pena que se haya pasado esto como consecuencia pues, de que nueva población, más joven entonces, se ha incorporado y que quizás esta población nueva no ha incorporado, no ha asimilado el mensaje que debe hacer. Los jóvenes que se incorporan al hábito de fumar siguen siendo muy elevados y en el global, pues la cifra que hemos comentado al principio, sigue estando presente. Y es un reto para el sistema sanitario, porque esto ya es un problema sanitario, el hacer una buena deshabituación del tabaco para conseguir ir reduciendo las tasas de los fumadores. ¿Y cuáles son las alternativas que disponen los fumadores para dejar el hábito? Y además, ¿cuáles son? Y además, si son eficaces. Vamos a ver, yo lo primero quería subrayar lo que ha dicho mi compañero, es decir, no hay una presión, no hay una información, no hay una formación de conciencia a través de, digamos, los responsables sanitarios y los medios de comunicación. Yo siempre declaro qué diferencia nos informan con los accidentes de tráfico, que de 5.000 muertes hemos pasado a 1.000, pero ahí el procedimiento no ha sido conductual, sino sancionador, y nos dan todos los fines de semana, y sin embargo hay un silencio y una ignorancia, por lo tanto, sobre un problema que pesa tanto y que, como ha dicho prudentemente el doctor Peces Barba, éxitos parciales. Yo tengo la sensación, y como he sido responsable de la sanidad canaria, de fracaso, es decir, en el objetivo primordial, que es la deshabituación, que evidentemente tiene un problema. Es una adicción. Nosotros hablamos de dependencia, pero los psiquiatras definen es una adicción y el componente psicológico, como en otras adicciones, es terrible. Y los que hemos dirigido a la sanidad, pero tampoco, no tenemos las estructuras necesarias en estos momentos, es decir, para hacer un plan intensivo de deshabituación tabáquica. Sí. El plan es, a ver, tenemos un programa de las unidades de tabaquismo, de los centros de salud que lo tienen, de los hospitales que lo tienen, diferentes servicios, los neumólogos participamos en este caso muy activamente, pero no somos los únicos que participamos, pues seguimos las guías clínicas de recomendación basadas en la evidencia, ¿no? Y hasta ahora el apoyo, la información es la base para que el fumador tenga una motivación y esté convencido de que quiere dejar de fumar. Si tratamos a un fumador que no quiere dejar de fumar, pues evidentemente todos los esfuerzos van a ser vanos. Y luego a partir de ahí utilizamos los métodos farmacológicos que han demostrado evidencia en cuanto a reducción de la tasa de dejar de fumar. Medios farmacológicos, que bueno, es conocido de todos, los soportes de terapia sustitutiva de nicotina en diferentes métodos o medios de administración, y dos componentes por vía oral, la vareniclina y el bupropión, que también han demostrado su eficacia en el tratamiento de dejar de fumar. Combinado con una buena atención, no solamente un fármaco y deje usted de fumar, sino combinado con una atención global, que es la que se hace en los equipos multidisciplinarios de las unidades de tabaquismo.
Hay aquí un elemento que está muy de moda, ¿no? Que son, hay muchos que consumen junto con los cigarrillos, utilizan los vapeadores o cigarrillos electrónicos. ¿Estos ocupan algún lugar, estos dispositivos, en la cesación tabáquica? ¿Hay alguna evidencia científica sobre el consumo dual? Vamos a ver. Evidentemente, cuando un fumador de cigarrillo de combustión se introduce en una alternativa, sea el electrónico, sea el de calentamiento, en muchos casos hay dualidad. Pero los informes que yo tengo, que no son nuestros, y los británicos son de los que más, es decir, esa dualidad no suele persistir, o deja el cigarrillo electrónico o deja el de combustión. Lo que sí hay, evidentemente, es evidencia de que hay alternativas, y aquí es donde discrepamos, pero discrepamos no nosotros, sino el conocimiento científico sobre la eficacia de estas alternativas. Que preguntabas, bueno, podemos empezar por el que es más desconocido para la población española, lógicamente, que es el snus de los suecos y que también los noruegos, que son en este momento los que, utilizando esa alternativa, los suecos en el caso de varones y los noruegos de las mujeres, han obtenido la caída más fuerte en porcentaje de fumadores y en enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Y después, la pipa y el puro, pero no son alternativas reales, hay una reducción del daño. Los estudios que comparan el impacto del cigarrillo de combustión con la pipa marcan una reducción del daño, pero no es una alternativa. Y entonces la alternativa donde se pone sobre la mesa es cigarrillos electrónicos y cigarrillos de calentamiento sin combustión. Este es, digamos, el debate y las posturas distintas y las informaciones científicas en donde lideran su apuesta por estas alternativas el Reino Unido. Yo recuerdo que el Reino Unido fue el que inició con el estudio de cohortes más importante que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, es el que puso en evidencia la relación cigarrillo de combustión y muchas enfermedades, calculándose lo que llamamos el riesgo relativo y el riesgo atribuible, que es el que nos permite calcular. Y ahora es el Royal College of Physicians el que está desarrollando estrategias que parten de que hay que ir a las consultas de deshabituación, y yo, como bien ha dicho el doctor Peces Barba, conozco unidades antitabáquicas muy buenas a nivel de neumología, algunas de cardiología, de preventiva, pero el soporte de esas consultas, según el propio plan del Ministerio, sería la atención primaria. La atención primaria podrá administrar, que es lo que está haciendo, la terapia de reemplazo de la nicotina para 6 meses, para lo que sea, pero no tienen la presión que tienen, imposibilita hacer algún tratamiento conductual. Aparte que hace falta formación. Yo no tengo experiencia en deshabituación tabáquica y sin embargo soy un antitabaco. Por eso quiero decirle que hay que poner y valorar lo que tenemos, la realidad. Es decir, una dificultad enorme para avanzar en la deshabituación con terapia farmacológica y psicológica en su evolución, y valorar en diálogo con el nivel científico estas alternativas, qué es lo que pueden aportar. Sí, a ver, es cierto que hemos avanzado en muchas cosas, ¿no? Ahora no nos vamos a encontrar a ningún fumador que niegue que el tabaco está dañando su salud. Eso no lo vamos a encontrar. No hace tanto que sí lo encontrábamos. Tampoco vamos a encontrar nadie que niegue que el tabaquismo pasivo hace daño, y esto ya hace muy poquito tiempo que lo seguíamos encontrando. Ha habido una entrada de la información al hábito de la población que quizás ha sido demasiado lenta. Como sabemos, y nos acaba de recordar Antonio, en los años 50 ya se demostró por primera vez
la asociación clara entre el tabaquismo y las enfermedades más importantes, el cáncer de pulmón entre ellas, ¿no? Pero ahora las nuevas formas de fumar que están saliendo aquí en el debate de los cigarrillos electrónicos o de calentamiento no están exentas de daño y no podemos asegurar que sean un método inocuo para dejar de fumar. Es evidente que la carga de tóxicos que tengan es menor que la de un cigarrillo de combustión, pero no sabemos si la carga que tienen, y es que no lo sabemos, pueden producir daño a largo plazo. Entonces, en esta tesitura de que nos vemos muy limitados, los médicos, para recomendar algo que es potencialmente perjudicial. Esto es una información que no podemos negar y que existe en todos los estudios que se han hecho a nivel experimental, animal, a nivel in vitro celular y en algunos seguimientos que se han hecho en pacientes no se ha llegado a ver ningún efecto, pero porque no ha habido estudios a largo plazo. Entonces, estos nuevos métodos que ojalá nos pudieran aportar una ayuda para los fumadores, yo ahora sinceramente reconozco que todavía no podemos aceptarlos. Sí, me parece correcto la exposición, pero yo voy a apoyarme en algunas del conocimiento científico y que la reducción del daño, evidentemente, es algo que en medicina practicamos continuamente. Tú sabes muy bien, porque sois expertos, que cuando intubamos para la respiración al paciente, que es algo que no vamos a discutir, se incrementa el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Y yo como microbiólogo no voy a ser purista y decir no, porque se me van a morir pacientes. Quiero decir que la reducción del daño no está exenta y lo que hay es que cuantificar daño. Y lo que sí es el Royal College, primero la FDA, en el caso del cigarrillo de calentamiento, le tiene aprobado primero. Ya no discutimos nadie, porque al principio discutíamos los niveles de los tóxicos que hay en el humo o en el cigarrillo del vapeo, sea uno u otro. Hay una reducción del 90-95%. Y hombre, la CEPAC, que es una sociedad de un enorme prestigio, hace una afirmación, dice: la reducción de la toxicidad no implica disminución de riesgo. Cuantitativamente sí hay niveles. Y lo que voy a leer pertenece al documento que creo que quien se interese tiene que haber trabajado del Royal College inglés sobre nicotina sin humo. Porque siempre hemos hablado del humo y la gran diferencia es que hablamos de humo o hablamos de vapor. Dice, aunque no es posible precisar cuantitativamente los riesgos a largo término asociados con los cigarrillos electrónicos, los datos disponibles sugieren que será improbablemente superior al 5% de aquellos asociados con el tabaco de fumar. Es decir, reconoce que hay una reducción. ¿Qué le pasa a la FDA que en julio aprobó lo que se llama el riesgo modificado para lo que es el IQOS, que es cigarrillo de calentamiento? No lo digo por vosotros, sino por los... Es decir, que primero la aprobaron, aceptaron porque hubo discusiones sobre si era real la disminución de esos niveles. Hubo hasta un artículo de Auer, Suiza, publicado en JAMA, que hablaba que era falso esa disminución y que fue absolutamente desechado por la FDA. Y ahora, en julio lo ha pasado, riesgo modificado. Riesgo modificado significa dos, que hay una disminución del riesgo o que hay una disminución de la exposición. La FDA admite que hay una disminución muy fuerte de la exposición. ¿Qué nos falta
y eso seguro que nos pondríamos entonces de acuerdo todos. Igual que se hizo el famoso estudio de médicos ingleses a partir del 51, habría que hacer un estudio de cohortes, que son los de diseño epidemiológico, que permite valorar riesgos y comparar entre los fumadores y los que tienen cigarrillo electrónico. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago yo una cohorte? Si resulta que la mayoría de los usuarios de cigarrillo electrónico calentamiento llevan 20 o 30 años o más de fumadores. Con lo cual, claro, el poder afirmar, que es lo que le gustaría a mi compañero, a mí, es decir, el riesgo pasa de esto a esto, es decir, va a ser una condición difícil epidemiológicamente, pero la propia FDA y otros países ya introducen como objetivo primordial la deshabituación, pero alternativa cuando fracasa el utilizar alguno de estos elementos. Sí, a ver, yo bajo mi punto de vista no lo veo igual, ¿eh? Lo veo, el resultado que decimos, el dato, como dicen los jurídicos, el dato está ahí y no lo vamos a opinar. Y el dato es cierto que los nuevos dispositivos tienen cuantitativamente menos toxicidad. Pero es que no conocemos el umbral mínimo tóxico que existe y no podemos asegurar de que la cantidad que actualmente existe sea inocua. Esta frase que acabas de citar de la British Society, de que esta reducción que ha quedado al mínimo porcentaje será improbablemente causa de enfermedad, eso es una opinión que no tiene ningún fundamento científico, puesto que para probarlo habría que diseñar un estudio aleatorizado que diera evidencia a esta pregunta y no una opinión. Luego, si no conocemos el dato mínimo de riesgo, no podemos recomendar a un fumador que utilice un sistema que le va a seguir dando riesgo para que lo sustituya o como mecanismo adicional para dejar de fumar. No lo podemos recomendar y para mí sería una antítesis de lo que se pretende como médico, es de no producir daño con las recomendaciones que damos. Luego, yo no opino de esa manera. Entonces, yo quisiera hacer una puntualización sobre esto porque me parece muy interesante. Lo que estoy viendo es que a mí me gustaría preguntar qué evidencia científica disponemos sobre el consumo de estos productos para la cesación tabáquica. Y parece que no tenemos una evidencia científica clara ni para el uso ni para el desuso. Cuidado, vamos a ver, el Reino Unido, donde hay millones, sobre todo electrónico, porque varía según países. En Japón está laicos, pero no el electrónico. En estos momentos tiene un 15% de fumadores. Y gran parte de la caída se debe a los millones, que no sé, son 3, 4, 5, que se han pasado al cigarrillo electrónico, no a laicos. Entonces, yo entiendo, pero siempre en toxicología, en farmacología, hasta en microbiología, siempre hablamos de dosis-efecto. Y cuantitativamente, y lo que afirman, incluso lo intuye la propia FDA, es que una caída del 95% tiene que producir menos impacto. Todos estamos trabajando hasta ahora, incluso con la COVID, hablamos de carga viral, hablamos de carga bacteriana, es decir, cuando se produce una caída, lo que dicen los científicos, hay ensayos preclínicos, clínicos cortos, pero la única solución para dejar clara y cuantificar la caída serían los estudios de cohortes, que son difíciles por ese problema de que cuando hicieron el estudio de médicos ingleses eran no fumadores, fumadores, las otras variables iguales. Aquí, cuando cojamos fumadores y cigarrillo electrónico, los de cigarrillo electrónico tienen 30, a veces 40 años de fumar. Con lo cual, pero yo presumo que con una caída del 95, y de hecho, por ejemplo, el snus, lo que sí ha provocado, y eso está demostrado, una caída brutal de enfermedades cardiovasculares y
y oncológicas. Y el Reino Unido tiene un 15% de fumadores, bastante menos que nosotros, y se han pasado muchos al otro. Yo lo que digo es que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que es un tema que tiene que considerarse y valorarse y buscar la máxima evidencia científica. Yo sigo estando en desacuerdo. Yo lo veo como peligroso transmitir el mensaje de que algo pueda ser beneficioso porque con ello se puede dejar de fumar. Y eso, a ese algo que le llamamos beneficioso tiene una carga de carcinógenos, de otros productos proinflamatorios, que no hace falta mencionar aquí, que de acuerdo que los niveles son más bajos, pero que no sabemos cuál es el nivel mínimo para que estos carcinógenos puedan desarrollar un cáncer de pulmón, de laringe, de lo que sea en el futuro. No lo sabemos. Luego, transmitir ese mensaje diciendo esto fúmalo, que no pasa nada, eso sinceramente lo veo muy peligroso, muy peligroso. Y además, ni siquiera se puede decir que sea práctico, porque hay estudios, y hay bastantes estudios, ninguno grande, ni serio, ni contundente, pero es verdad que hay muchos estudios que han comparado un método para dejar de fumar, digamos farmacológico o convencional, parches de nicotina, etcétera, frente a estos dispositivos con el objetivo de dejar de fumar. Pues nos encontramos con resultados muy parciales, muy distintos, en algunos casos favorables a los nuevos dispositivos, en algunos casos no concluyentes, pero que ninguno está ampliamente reconocido. Es muy prestigiosa la sociedad Cochrane de Reino Unido, que ha hecho ya 4 metaanálisis de estos ensayos clínicos o estudios comparativos, sin que lleguen a ser ensayos clínicos. Hizo una primera edición en 2014, una segunda en 2016 y una última que ha sido editada hace 2 meses, en octubre-noviembre de 2020. Y la conclusión sigue siendo la misma, que por carencia en el diseño, por sesgos introducidos en la selección, por tiempo de seguimiento, por número de datos, por muchas circunstancias, no se puede todavía afirmar que los métodos de nuevos dispositivos sean más eficaces que los clásicos como ayuda para dejar de fumar. Y eso es concluyente y además unido a lo que potencialmente son dañinos, sinceramente sigo sin ver que tengan ninguna aplicación. Quiero introducir aquí un paso más, ¿no? Porque la Unión Europea está trabajando en un plan europeo de cáncer y ha habido eventos con profesionales sanitarios que han destacado el origen de este vínculo entre el tabaco tradicional y el cáncer. ¿Reduce el desarrollo de enfermedades cancerosas sustituir el tabaco tradicional por otras alternativas de nicotina, como el vapeo y el tabaco calentado sin combustión? Vamos a ver, yo al doctor quería decirle el documento de Nicotina sin humo, que es un documento con 670 citas bibliográficas, tiene 190 páginas. En el último capítulo, que es Ética y Conclusiones, concluye, y yo estoy seguro que, bueno, el Colegio de Médicos inglés es un organismo serio, lo cual no quiere decir que no se pueda discrepar. Dice, en cualquier caso, en interés de la salud pública es importante promover el uso de cigarrillos electrónicos, NRT y otros tabaco productos nicotina tan ampliamente como sea posible para sustituir el hábito de fumar en el Reino Unido. Quiero decir que si yo estoy de acuerdo que pero hombre, una evidencia y que un Real Colegio de Médicos, que es un organismo básicamente además investigador con una tradición en el tabaquismo, algo nos debería hacernos que nos sentáramos a dialogar y a ver qué alternativas, sobre todo cuando vemos
que no conseguimos avanzar y de todas formas habría que reconsiderar cómo potenciamos las unidades de antitabaquismo, porque la atención primaria no tiene capacidad por presión de atender esto. Sí, sí, de acuerdo completamente. Estamos de acuerdo en el foco que es que tenemos un problema social, que hay muchos fumadores, que es un riesgo evitable de enfermedades mortales y que tenemos que seguir actuando con medios para dejar de fumar y que ojalá se incorporen métodos nuevos. Ojalá. Ya no estamos de acuerdo en los métodos propuestos por lo que diferentes aspectos que hemos comentado. Además, las sociedades científicas pues, más relevantes, ¿no? La FDA ha dicho esto que decías, Antonio, en la británica también, pero la Sociedad Americana del Tórax, la Sociedad Europea del Tórax, se llama Sociedad Europea Respiratoria, y estamos en España, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en sus documentos más recientes, que estamos hablando que el más antiguo es de julio del 2020, y luego los anteriores son ya de 2020, los posteriores son de 2021, quiero decir que son documentos muy recientes y que se comentan todos los nuevos dispositivos. Ninguno de estos documentos recomienda por ahora, ojalá algún día cambie porque tengamos unas sustancias seguras que puedan funcionar, pero ahora con lo que tenemos no hay ninguna recomendación en ninguno de estos documentos que indique que estos nuevos métodos de fumar alternativos puedan ser un enlace o una ayuda para dejar de fumar. No existe. Bien, hemos hablado, yo puedo hablar, porque en Estados Unidos el American College of Cardiology y demás, en cambio, ya propugnan estos. Quiero decir que hay discrepancias y que las discrepancias tienen que resolverse a nivel científico. Y entonces, a mí, el Reino Unido, que he seguido su trayectoria porque era el modelo de estudio de cortes que explicábamos a los alumnos, el de los médicos y el de Framingham de cardiológicos. Es decir, me dan esperanza, sobre todo me dan esperanza cuando estoy desesperado con el conseguir, y tendríamos que cambiar la estructura y la logística, el conseguir deshabituar al fumador, que es el objetivo primordial, y que reconoce que ha sido muy prudente, has dicho éxitos parciales, pero la encuesta de edades, que es también del Ministerio, es decir, casi no nos hemos movido, salvo cuando efectivamente con la ley del 2005 y tal tuvimos una bajada. Y luego has dicho, cuando hemos empezado, algo importante, qué carencia hay absoluta de información desde los organismos oficiales, que son los que tienen que llevar esta pelea a la población. Eso es como una derrota. El Día Mundial del Tabaco, sin tabaco, no hubo prácticamente ninguna manifestación. Yo creo que hay que sentarse, hay que estudiar, discutir estos temas. Yo veo esperanzas en estas alternativas, pero no es mi opinión, como digo, es lo que manifiestan otras sociedades como la vuestra, no, pero discutamos y movamos ficha porque es que no vamos ni para adelante ni para atrás, quiero decir, y los muertos son los muertos y los discapacitados y el porcentaje de fumadores, pero los pasivos, que supongo que habrán aumentado desde el momento que en lugares públicos no se puede fumar, es decir, algo tenemos que hacer. Claro, y para mí esta es una de las alternativas, y el snus, que no es extrapolable a España, evidencia que hay alternativas del uso de nicotina que pueden producir deshabituación tabáquica. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que nos hemos quedado, yo creo que un poco a medias, es qué efectos, qué riesgos, qué efectos secundarios tiene la utilización de este tipo de productos. No está demostrado ninguno, pero tampoco están hechos estudios a largo plazo. Es decir, a corto plazo se han hecho estudios, hay estudios de Pelosa, que es el jefe de la unidad antitabáquica de Catania y demás, de un seguimiento de 3 años y medio a no fumadores o fumadores que no habían fumado de cigarrillo, vamos, no es fumar, utilizadores de cigarrillo electrónico, controlando en 3 años y medio varias constantes, varios parámetros, y no han visto diferencia. Pero hace falta estudios
a largo plazo, pero mientras esperamos los estudios a largo plazo de cohortes, que son el diseño, y que yo no veo cómo se pueden hacer, dada la dualidad de fumador anterior y ahora electrónico, no dualidad de los dos. Con lo cual quiero decir, pero sentémonos, peleémonos, porque estamos lógicamente todos impresionados con el problema que tenemos de la pandemia, pero es que estamos asumiendo con fracaso, es decir, los 52.000 muertos al año y el impacto que produce a nivel respiratorio, cardíaco, etc. Sí, pero no hay estudios que demuestren la negatividad. Entonces, bueno, dosis-efecto es una constante que valoramos, y entonces habrá que... Y que claro, la caída no es de un 10, de un 15, un 20, sino es de un 95%. Sí, bueno, hay evidencias de daño a nivel a corto plazo, ¿no? Agudo o a corto plazo, en modelos animales, a un ratoncito se le da a fumar y se ve que su pulmón se inflama. Y es muy sencillo verlo por muchos métodos biológicos. Si a un ratoncito les ponemos al vapeo de un cigarrillo electrónico, el pulmón se inflama. Y se inflama también de manera muy intensa y es muy fácil verlo. Hay lesión aguda. La trascendencia que pueden tener a largo plazo, pues eso ya es más difícil de saber. En los modelos de desarrollar enfisema del ratón fumador necesitan de 3 a 6 meses de exposición al humo de tabaco. No conozco que se haya hecho ningún estudio de tanto tiempo de exposición con los nuevos dispositivos para ver a qué nivel se alcanza. Pero la inflamación aguda es muy parecida, del mismo tipo y con los mismos similares mediadores de respuesta. Y también hay estudios a nivel celulares. En un cultivo celular se añade humo de tabaco y las células se dañan, se inflaman, se mueren. Eso se sabe, Y si en el medio se ponen los extractos de los vapeos, también se producen este mismo tipo de lesiones. El alcance a largo plazo es una pregunta abierta que estaríamos todos encantados de tenerlo, y estaríamos todos encantados de tener unos sistemas que realmente fueran eficaces y que hicieran, pues igual que el fumador que no fuma tiene estos canutillos mentolados que no tienen nada, ni nicotina ni nada, y que simplemente les suplen el hábito o la costumbre de llevarse el dedo a la boca para el cigarrillo, pues ojalá los tuviéramos con algo que no fuera tóxico, pero insisto, es pronto como para recomendar estos dispositivos. Yo, en este sentido, evidentemente, en lo que es fase preclínica, que son modelos animales y celulares, también hay estudios que hablan, digamos, a favor, en comparación con el cigarrillo de combustión. Pero yo lo que hablo es que, bueno, habrá que pedir más, habrá que ahondar. Hay estudios de seguimiento de 3 años y medio en no fumadores que inician el vapeo y se compara con no fumadores y no hay. Que ahondemos, que profundicemos, pero lo que sí estarás conmigo es que estamos parados, están los muertos ahí, y que a la población habrá que darle algo, y que hay un cierre de información, tal vez porque no se aportan soluciones, es decir, pero a mí me duele. En España tuvimos un paso de gigante, diría yo, cuando se pasó a financiar el tratamiento farmacológico de la deshabituación. Esto fue en 2019, no dio tiempo a implantarlo porque el 2020 ha parado cualquier otra actividad que no sea la atención en la pandemia. Y entonces los resultados no se han podido ver. Si todo esto de la pandemia vuelve a la normalidad, las unidades de tabaquismo podrían volver a funcionar a pleno rendimiento, y esta desatención que se ha hecho demasiado extendida a todo lo que no era COVID, pues que esperemos que dure lo menos posible. Ese era un buen método, la financiación al tratamiento, eso es un buen método.
Pero es... Sí, no, iba a decir dos cosas más. Que aumente la presión mediática de información a todos los niveles, desde los colegios bueno, dirigidos sobre todo a la población joven, y que otro método que también se ha demostrado como muy útil de toda la vida es aumentar el precio del tabaco, que en España es mucho más barato que en los países de nuestro entorno. Sí, evidentemente el problema es que hay adictos que no pueden dejar y todos sabemos que en niveles socioeconómicos más bajos el porcentaje de fumadores es mayor, con lo cual, bueno, pero evidentemente cuando uno ve lo que cuesta un paquete de tabaco en el Reino Unido o en Francia o demás, eso desincentiva. El problema es, pero yo digo, el tratamiento farmacológico, si no hay, tenemos experiencia de que si no hay una unidad y un tratamiento conductual, yo no sé si individual, de grupo, etcétera, y lo que digo que con independencia del parón, antes de que llegara el año 20, hemos estado, salvo pequeñas modificaciones, muy estancados. Entonces, bueno, pongamos, y yo insisto, pongamos sobre la mesa estas otras alternativas y profundicemos científicamente en qué es lo que la ciencia nos dice. Pero hay que romper con esta inercia del tabaquismo que mata y enferma a mucha gente. Muy bien, pues yo quería agradecerles a los dos, al doctor Germán Peces Barba, al doctor Antonio Sierra, que hayan querido participar con nosotros en este coloquio. Parece que lo que es evidente es que hay una necesidad de luchar contra el tabaquismo y que tenemos que seguir buscando cuáles son las alternativas porque no la tenemos encontrada todavía, ¿no? Quería agradecerles a los dos el diálogo desde dos posturas quizá un poco distintas, pero el diálogo siempre es especialmente bueno. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos en www.isanidad.com. Muchas gracias.